Buenas noches, señoras estudiantes. Para culminar con el último capítulo que va a ser parte de su prueba de primer corte, eh, vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que es en la toma, preparación de muestras, evaluación y validación de datos analíticos, iniciando principalmente por la toma y la preparación de muestras. Entonces, para ello, vamos a dividirlo en dos partes, que es la toma de muestras y después la preparación de la muestra como tal. Entonces, la toma de muestras debe tener tres criterios a cumplir. Una, que sea representativa de la población, ¿sí? Entonces, que la parte de la muestra que nosotros vamos a tomar para llevar al laboratorio para realizar un análisis me represente realmente mi problema real, mi caso real, que está denominado por la población. En lo segundo, colectar una muestra bruta. Y por último, que esta muestra bruta sea reducida a una muestra de laboratorio que se pueda tratar. En algunos casos es sencillo si nosotros tenemos muestras líquidas o homogéneas, gaseosas, pero en otros casos es más complejo, ya que tenemos muestras que son heterogéneas, que tienen tamaños de partícula diferentes o inclusive que tienen fases diferentes presentes en esa misma muestra. Entonces, esa toma de muestras es un proceso desafiante para la hora de realizar el análisis, porque recuerden, en lo que hemos hablado hasta el momento, que si no se hace una toma de muestra adecuada, independiente de si el método que se utilice, los instrumentos que se utilicen para realizar el análisis o inclusive la experiencia que tenga el analista, no va a servir de nada porque la muestra que nosotros tomamos no es representativa de la población y por ende no me va a ayudar a tener un resultado que sea confiable para que yo pueda tomar una decisión. Entonces esta parte es como la más crucial de todo un proceso analítico. El muestreo desde el punto de vista estadístico, entonces, obtener una concentración promedio del analito que sea una estimación de esa media poblacional. Entonces, recuerden desde el punto de vista estadístico que nosotros tenemos la población y tenemos la muestra, ¿sí? La muestra la tomamos porque no es posible casi en ningún caso tomar toda una población para hacer un análisis, ¿sí? Entonces, es importante que la muestra que se tome tenga una estimación de la población como tal, ¿sí? Obtener una varianza de la concentración media del analito que sea una estimación no sesgada de la varianza poblacional. Ese es otro factor que se debe tener en cuenta, ¿sí? Para cumplir estos dos factores o estos dos objetivos se requiere que el muestreo sea aleatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros, imagínense que estamos analizando un campo digamos que una concesión minera para la producción de ladrillos o incluso, bueno, sí, vamos a decir de ladrillos. Entonces, o de algún otro material cerámico. Entonces, ¿qué pasa? Para poder analizar si esa arcilla que está presente en esa montaña es eficiente o sirve, es útil para el trabajo futuro, pues hay que realizar una valoración de ese terreno, ¿sí? Entonces, no es posible realizar una valoración de ese terreno si solamente se toma una única muestra, así sea de 1 kilo, que represente toda la montaña, ¿sí? Entonces, no podríamos de esta forma obtener una concentración promedio de la muestra que sea una estimación de una media de una población. Y obviamente la varianza que vamos a obtener de esa concentración va a ser sesgada, es decir, va a ser desviada de la varianza real de la población, ¿sí? Entonces el muestreo aleatorio lo que nos ayuda es a poder obtener esa información de una manera más clara. Ahora, ojo, el muestreo aleatorio no quiere decir que se toma de forma indiscriminada o, como se dice vulgarmente, pues a la topa tolondra, no. Entonces lo que se utiliza generalmente es un programa estadístico donde en el caso del terreno, pues se especifican las características del terreno y las hectáreas que tiene presentes y se hace como un loteo de ese espacio donde de áreas demarcadas y a cada una de esas áreas se les asigna un número,
¿sí? Entonces, con ese número se coloca en Excel, puede ser, y se le hace una distribución aleatoria. Y según los datos que arroja el programa estadístico, entonces esos son los lotes que se irían a muestrear, ¿sí? De esta manera, entonces se pueden garantizar que se cumplan esos dos objetivos. Los errores aleatorios se pueden atribuir a instrumentos, métodos o individuos. En este caso, los individuos de los que habla acá no son las personas, sino las muestras como tal, ¿sí? Y eso se pueden controlar. Ahora, hay que tener en cuenta que los errores de muestreo son únicos. Únicos en el sentido de que no pueden controlarse utilizando blancos o estándares o controles de variables experimentales, ¿sí? Es por eso que es importante realizar un buen muestreo y garantizar que se ha cubierto la totalidad de las características de la población, ¿sí? Esto se puede representar, esta varianza se puede representar por medio de esta ecuación, donde nosotros tendríamos la varianza general del proceso como tal, que va a ser igual a la varianza del muestreo más la varianza del método empleado para realizar el análisis, ¿sí? Esto en cuanto a muestreo. Ahora, la muestra bruta es una colección de unidades de muestreo. Entonces recuerden que no tomamos una única muestra, ¿sí? Sino varias muestras que me van a representar una población. Entonces, por ende, debe ser representativa de la población desde el punto de vista físico y químico, ¿sí? O sea que tenga en cuenta si hay fases diferentes, si hay tamaños de partículas diferentes en la muestra, ¿sí? Y químicamente, pues que mantenga sus proporciones también. El tamaño debe tenerse en cuenta. Y lo incierto que puede ser tolerado en la composición de la muestra bruta y lo que representa y lo que ésta representa como tal, ¿sí? Entonces, esta incertidumbre que pueda ser tolerada va a estar determinada por el tipo de análisis que se haga, ¿sí? Con cuánta nivel de confianza es necesario entregar este análisis, ¿sí? Entonces eso va a ser específico del tipo de análisis. Una cosa es, por lo menos, el caso de una concesión de arcillas y otra cosa es cuando se analiza una muestra en la cual se van a determinar la composición de un fármaco. Entonces, ellos deben tener grados de confianza diferentes y esa es la incertidumbre de la que se habla aquí que debe ser tolerada. La otra parte es la heterogeneidad total de la muestra. Entonces, y el nivel de tamaño en partícula en el cual empieza esa heterogeneidad. Entonces, en el caso de una concesión de tierra, bueno, de esa arcilla, pues hay tamaños de partículas diferentes, ¿sí? Entonces, en este caso, las muestras pueden ser desde gramos hasta kilogramos, incluso más, para poder garantizar que todos los tamaños de partículas estén presentes, ¿sí? En esta muestra como tal. Y en el caso de una disolución que sea homogénea o de un gas o un líquido, pues los tamaños de partículas son más fáciles de representar en muestras que sean más pequeñas, ¿sí? Entonces, como les digo, pues va a depender del tipo de análisis que se realiza y del tipo de muestra que se utiliza. Después, una vez se ha superado el impasse de la muestra, entonces viene el reto por parte del analista de llevar esta muestra bruta a una muestra que pueda ser analizable en un laboratorio, ¿sí? Un ejemplo sencillo de eso sería, bueno, si se va a determinar caseína, por ejemplo, en yogur o leche, pues no es posible coger el yogur y la leche o el queso y pasarlo por un equipo, ¿sí? Es completamente inviable, ¿sí? O coger aquella arcilla y pasarla también por un equipo. Entonces hay que hacer una reducción de la muestra para que el análisis pueda ser viable, ¿sí? Entonces, de nuevo debe tener el mismo número de partículas que la muestra bruta, o sea, guardar la proporción, ¿sí? No es, obviamente, pues deben mantenerse las proporciones químicas presentes, ¿sí? Y para ello la muestra puede contener, dependiendo de las características de la muestra, algunos gramos o kilogramos o de un tamaño mayor. Y para poder hacer una reducción
de la muestra bruta a una muestra de laboratorio, entonces hay que seguir una serie de procesos, ¿sí? Esa serie de procesos pues van a tener, por ejemplo, plazos de molienda, si hay que homogeneizar la muestra, ¿sí? O de pasar el sistema por un tamiz y de, por ejemplo, deshidratar, secar, en fin, para poder mantener las muestras en las condiciones en las que sean necesarias para realizar el análisis. Y el número de muestras para el análisis, pues van a tener en cuenta el intervalo de confianza para la población que sea requerido. Entonces, de nuevo, dependiendo de cuál es el nivel de certidumbre